Primero, buenas tardes a todas y a todos. Y en realidad aprovecho con toda sinceridad y con toda honradez para desearles a todos ustedes, a sus familias, mis mejores deseos para este 2014, que tengamos todos salud, que tengamos amor y que tengamos trabajo para que a todos nos vaya mejor. Se los digo con toda honradez y que podamos este año pues seguir teniendo una relación que nos permita pues darle información a los mexicanos en el, desde luego, reconocimiento a la labor y al trabajo que ustedes permanentemente desempeñan. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el 2014 está llamado a ser la oportunidad de que consolidemos las reformas que este país requería y que hemos ya aprobado en el 2013, pero que ahora se necesita reglamentarlas a través de las leyes secundarias. Nos anunciamos preparados y listos para poder trabajar en las reformas secundarias en materia de energía, de telecomunicaciones, de competencia, político-electoral y de transparencia. En estos 6 temas vamos las y los diputados del PAN a trabajar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro más amplio sentido de responsabilidad, pensando en México, en los mexicanos y en la consolidación de las reformas que México está esperando para ser un país más competitivo, un país con crecimiento económico, pero sobre todo un país de todos y no de unos cuantos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y otra vez un feliz 2014 para todas y para todos. Efectivamente, así como ya lo hicieron senadores de distintos partidos el pasado 17 de diciembre que presentaron esta acción de inconstitucionalidad, particularmente en el caso de ese documento contra la homologación del IVA en la frontera. En el caso de las y los diputados federales, hemos ya recabado firmas no solamente de los 114 legisladores de mi grupo parlamentario, sino de otros grupos de la oposición, para que podamos tener esas 166 firmas que se requieren para promover este recurso de inconstitucionalidad contra la entrada en vigor de la miscelánea fiscal. Nosotros estamos ciertos, lo dijimos desde la presentación de la propia iniciativa, durante la discusión y después de la aprobación, y seguiremos en ese mismo discurso de congruencia, que la reforma fiscal que presentó el Ejecutivo Federal, que aprobaron el PRI y una parte del PRD y que hoy pretende aplicar el Gobierno de la República, es una reforma recesiva, es una reforma dañina a la economía de la familia, a la economía mexicana, pero particularmente a la economía de las clases medias y de los que menos tienen. Es una reforma inflacionaria y es una reforma que le va a restar competitividad a este país y que no va a permitir el crecimiento que México y los mexicanos requieren. Tan es así que el propio Ejecutivo Federal nos dio ya la razón a finales de diciembre con la firma del decreto para aminorar los efectos de la propia miscelánea. Ellos saben perfectamente que lo que propusieron, que lo que aprobaron y que lo que hoy pretenden aplicar es un conjunto de normas en materia fiscal que más que beneficiar le van a hacer daño al país y que ni siquiera van a recaudar lo que se requiere. Por tanto, vamos a presentar este recurso antes
del próximo 30 de enero en tiempo y forma, como lo ordena la propia ley reglamentaria en su artículo 25. Respecto a la lista negra que publicó el SAT, a mí me parece que desde luego es legal. Confirmo lo que ha señalado el presidente de la Cámara de los Diputados y de la Comisión Permanente y del Congreso de la Unión, el diputado Ricardo Anaya. Sin embargo, me parece que son actos publicitarios que, más allá de transparentar los hechos, tienen un fin absolutamente distinto. Y el fin es publicitar ciertos personajes, ciertos nombres, para promover de alguna manera un linchamiento, para generar miedo en el contribuyente, y si usted me permite, me parece que es una especie de terrorismo. Nos gustaría saber, por el contrario, que el SAT también publicara la lista de todos aquellos empresarios a los que se les condonaron los impuestos y las multas. Eso sí sería transparencia, eso sí sería verdaderamente un tema ejemplar que seguimos esperando del SAT, y que yo aprovecho esta primera rueda de prensa del 2014 de un servidor y de mi grupo parlamentario para conminar y para exhortar al SAT que, así como ha publicado la lista negra de los deudores de los impuestos, también publique la lista oscura de a quienes se les condonaron multas, recargos e impuestos en este país. Respecto a el caso de Fox y este fondo que él anuncia, a través del cual invertirá en energéticos en nuestro país, la reforma lo permite. Desde luego no está destinada bajo ninguna circunstancia, ni tiene dirección hacia un político o hacia un empresario. Se habla de apertura, se habla de competitividad. No me parece que deba ser el ejemplo que queremos de un expresidente de la República. Sin embargo, si la ley se lo permite, pues no soy yo quien para poder hacer ese juicio. Al final del día me parece que los ciudadanos no ven con buenos ojos este tipo de anuncios, y nosotros en nuestro caso tampoco. Yo le puedo decir que estamos prácticamente con las firmas suficientes para poderlo presentar, y en su momento, por respeto al resto de los grupos parlamentarios, entre otros Movimiento Ciudadano y PT, pues hacer un anuncio conjunto, porque finalmente, y lo debo de dejar en claro, será un recurso de inconstitucionalidad que presentaremos distintos legisladores de distintos grupos parlamentarios, que más allá de querer decir que es de un partido o de un grupo parlamentario, es de un grupo de legisladores que votamos en contra de los impuestos que propuso el Ejecutivo y que creemos que le hacen daño a la sociedad, y que en nuestro caso lo que estamos promoviendo es una defensa a la economía de las y los mexicanos y a la economía de este país. Nosotros, desde la Fundación de Acción Nacional, hemos sido críticos de la reforma agraria, porque creemos que los hombres y mujeres que viven en el campo merecen un régimen mejor, que les permita vivir mejor a ellos y a sus familias, que les permita tener certidumbre de la tierra para ellos y para sus descendientes, y que les permita tener políticas pues mucho más adecuadas para vivir mejor y para tener un campo competitivo y ganador. Celebramos que el gobierno de la República esté en esa disposición. En su momento, y lo daremos a conocer en nuestra reunión plenaria de finales de enero, haremos el anuncio de los ejes respecto a los que Acción Nacional cree que deben de sostener una reforma profunda al campo, no solamente a la ley agraria, sino a otros ordenamientos que nos permitan tener ese campo que hoy lamentablemente no tenemos, y que también estamos ciertos que no se merece los mexicanos y sus familias. Y finalmente, respecto a tu segunda pregunta, que
que sí hay ambiente. Yo estoy convencido que sí. Nosotros estamos listos, tenemos ya los grupos de trabajo establecidos para la energética, para la de telecomunicaciones, para la de competencia, para la política, para la electoral y para la de transparencia. Nosotros estamos listos para atenderlas en el próximo periodo ordinario de sesiones. Nuestra reunión plenaria será entre el 22 y 24 de este mes y lo llevaremos a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. Respecto a este linchamiento de la izquierda, la verdad es que yo lo que veo es un discurso añejo, con lugares comunes que en este país hemos venido escuchando desde hace varias décadas, que en honor a la verdad nadie compró. Yo lamento profundamente, y lo digo con toda honradez, que la izquierda se haya quedado sin argumentos en materia energética. Lo que vimos fue diputados que optaron por desnudarse ante la falta de argumentos técnicos, argumentos políticos, para poder defender su punto de vista, que desde luego es respetable. Nosotros pusimos sobre la mesa argumentos sólidos, propuestas de reformas constitucionales y legales para transformar el sector energético en este país, y lo seguiremos haciendo ahora en las leyes secundarias. Ojalá que la izquierda mexicana tenga esos argumentos, porque nos permitirá enriquecer a este país. Lo peor que le puede pasar a México es que no tengamos esa visión global de la representación de un país plural, en donde todas las voces son importantes y en donde la gran riqueza estriba en que todos podamos poner de manera respetuosa, de manera seria y de manera profunda los puntos de vista sobre los que sostenemos el desarrollo y el futuro de este país. Pero nadie puede creer que ver al futuro es a través del retrovisor, y eso es lo que me parece que el PRD y la izquierda mexicana ha hecho. Ante la falta de argumentos, ven el futuro a través del retrovisor, y en Acción Nacional nosotros vemos el futuro hacia adelante como el país que le queremos heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Respecto a la contienda interna del PAN, pues una será la cancha en donde se lleve a cabo la elección para la renovación de la dirigencia nacional, y otra es la cancha del Congreso. Nosotros tenemos muy claro, las y los legisladores, cuál es nuestra función, cuál es nuestra tarea, pero sobre todo, cuál es nuestro deber y nuestro compromiso con las y los mexicanos, y nuestro deber está en dotarlos de mejores leyes que nos permitan tener un país más justo, más ordenado, más generoso, y sobre todo un país para todos, donde los hombres y mujeres puedan alcanzar su libertad y su dignidad plena. Y finalmente, todos en el PAN tenemos algo que aportar, y pondremos esa aportación al servicio de Acción Nacional. Unos estaremos respaldando a un aspirante, otros a otros proyectos, pero al final del día todos estaremos respaldando lo más importante para México y para Acción Nacional, que es un partido de oposición sólido, de oposición responsable, y un partido unido que nos requiere a todos, a los que forman parte de un pensamiento interno, a quienes tienen un cierto proyecto o una distinta visión, pero que finalmente todo converge dentro de Acción Nacional y sus principios desde 1939. Me parece, y yo he escuchado o he sentido en el ambiente, que hay quienes dicen, oigan, curiosamente la reforma energética se aprobó muy rápido en las legislaturas locales y no en el mismo ritmo y a la misma velocidad la de transparencia y la política. Yo estoy convencido que las dos estarán listas y aprobadas por las distintas legislaturas de este país, y alcanzarán el número de la mitad más una de los congresos locales en el mes de febrero. Entendamos que la gran mayoría
de los congresos estatales hoy también están en receso, que al final del año pasado la primera tarea y la principal tarea que tienen los congresos de los estados, y no estoy justificando a nadie ni a ninguno, simple y llanamente estoy basándome en una realidad, que los congresos locales se dedican a aprobar las leyes de ingresos de los municipios y el presupuesto de egresos del estado o de la entidad federativa correspondiente. Han la mayoría salido a receso, y en cuanto reinicien con el nuevo periodo ordinario, estoy cierto que lograremos tener los 11 congresos que hacen falta en la reforma política, porque ya 6 estados aprobaron la reforma constitucional, y los 6 que hacen falta en el caso de la transparencia, porque ya 11 entidades federales aprobaron la reforma de transparencia. No creo que en el caso de Michoacán la solución, y lo digo con toda honradez, sea que la solución para restablecer el orden constitucional sea un interino. Me parece, pues es una visión que no se sostiene por sí misma con la capacidad o la magnitud del problema que enfrenta Michoacán. Y mucho menos creo, con todo respeto, que quienes no ganaron la elección en Michoacán, pues sean quienes deban en este momento ser los, en ese supuesto, en el que yo no estoy de acuerdo, ser los gobernadores interinos. Al final del día, el partido que ganó, y ahí tenemos todos que responsabilizarnos, los ciudadanos que votaron y los políticos y los partidos políticos, tendremos que ser responsables y serios, pues ganó el PRI. Y no creo que tengan que ser los candidatos o la candidata que no ganó quienes deban de hacer esta sustitución, pero sobre todas las cosas, de lo que sí estoy seguro es que el caso de Michoacán, más allá de politiquería, más allá de posiciones ideológicas, es un problema de Estado que requiere soluciones de Estado y requiere que los partidos políticos veamos más allá de nuestras causas partidistas y pensemos en los ciudadanos. Pensemos en los ciudadanos que hoy viven en un estado en donde el orden constitucional no existe, en donde la seguridad no existe, en donde la paz social no existe, en donde la vida política y económica está disminuido y la tranquilidad de los michoacanos no existe. Nos parece terrible lo que está sucediendo desde hace varios meses en el estado de Michoacán, y me atrevería a decir, desde antes incluso de la entrada del gobernador Fausto Vallejo, estos problemas en Michoacán han tenido puntos más álgidos que otros, pero hay un verdadero problema que se tiene que resolver más allá de sustituir personajes, sustituyendo políticas y tomando decisiones claras. A mí me parece, por ejemplo, lamentable que el gobierno de la República esté más preocupado, y no estoy diciendo que no se proteja al doctor Mireles, pero me parece más preocupante que no estén ocupándose de proteger a los ciudadanos que han tenido que optar por un grupo de autodefensa, porque no hay gobierno constitucional, ni local, ni estatal, ni federal, que se responsabilice por darle orden, seguridad, tranquilidad y paz a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de Michoacán. Ese es un tema que tenemos que resolver entre todos, y yo ofrezco, desde luego, con toda honradez, con toda honestidad, la mano tendida de mi grupo parlamentario para que podamos opinar y buscar las mejores alternativas que nos permitan devolverle la seguridad, la confianza, la tranquilidad y el orden constitucional a nuestro querido estado de Michoacán. Yo afirmo y reitero con todas las letras que este Congreso
esta Cámara de Diputados y esta legislatura hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien. Hemos hecho las reformas constitucionales y legales que México durante décadas estuvo esperando. Esa es la función que tenemos los legisladores y esa la hemos cumplido a cabalidad. Ahí están las reformas, ahí está el trabajo y lo que hoy sí exigimos, por supuesto, porque no renunciaremos a dar nuestra opinión respecto a lo que está pasando en este país. Lo que sí exigimos y exhortamos es a que la autoridad competente aplique las reformas que este Congreso le ha dado para que este país cambie. Le pongo un ejemplo. La reforma educativa es una reforma profundísima, quizá la más importante que haya aprobado esta legislatura, en mi opinión, la principal. Si nosotros logramos transformar el sistema educativo de este país, si nosotros podemos construir un país con mexicanos mejor educados, estoy convencido que vamos a tener un país más preparado, más fuerte, para ser un país competitivo y ganador. Esa es la apuesta de Acción Nacional y esa es la apuesta de millones de mexicanos que creen que es a través de mejorar el sistema educativo, de darle educación de calidad a los niños y a los jóvenes, como este país cambiará de manera profunda. Pero lo que hemos visto es la incapacidad del gobierno de la República y de los gobiernos estatales para aplicar esta reforma constitucional y las reformas secundarias en materia educativa. Le pongo un pequeño ejemplo. ¿Cuántos maestros han sido sancionados por incumplir con su deber? Pues esa no es responsabilidad del Congreso. No evadimos la responsabilidad de señalar a esa autoridad que no ha cumplido con la norma que este Congreso aprobó. Y lo mismo seguiremos diciendo en el resto de las reformas. Trabajaremos en las leyes secundarias porque es nuestro deber, porque tienen incluso plazos que no podemos vulnerar porque nosotros mismos nos los hemos dado, porque creemos que de no aprobarlas las reformas estructurales estarían inconclusas, pero seguiremos señalando y seguiremos diciendo que este país no puede seguir con estos índices de violencia, con este sentimiento de inseguridad y con estos índices de inflación que además tienen al país en recesión económica. Gasolinazos, nuevos impuestos, nuevas tarifas del transporte público, no nos parece que sean la solución para este país. Si no le diéramos viabilidad a el recurso de inconstitucionalidad, pues créame que no lo estaríamos presentando. Le pongo específicamente el principio que nosotros creemos que está violentando la homologación del IVA en las zonas fronterizas, y es un principio constitucional que se llama competitividad. Tenemos los datos técnicos que nos señalan con claridad que la entrada en vigor, la homologación, el 5% más que a partir del 1 de enero tendrán que pagar los ciudadanos en la zona fronteriza, le va a causar un daño terrible a la economía de esas ciudades, va a generar desempleo, va a inhibir inversiones y sobre todo va a tener un efecto no solamente de recesión, sino también inflacionario que nos va a dejar fuera de toda competitividad. Ese es uno de los ejemplos y no aspiramos a tener más firmas de las que la propia ley reglamentaria nos exige. Son varias normas las que estamos combatiendo, esta es una de ellas y estaremos reuniéndonos y estoy seguro porque estoy viendo que el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano está en espera de este micrófono,
que en los próximos días encontraremos los distintos legisladores que hemos, de los distintos partidos, suscrito esta acción, pues los mecanismos jurídicos y los sustentos para poder ir a la Corte a defender a los ciudadanos. Yo no lo veo así, Digo, hay que ser serios. La mayoría de los congresos y las legislaturas estatales están en receso. Si usted revisa o si ustedes revisan cuáles son las legislaturas que ya aprobaron transparencia y política, se va a encontrar que hay del PAN y del PRI. El Estado de México, por ejemplo, ya aprobó la reforma política y la de transparencia. Puebla, Baja California Sur, por poner un ejemplo. Entonces, yo no estaría viendo modos con tranchetes. Yo estoy seguro que en febrero tendremos reforma política y reforma de transparencia. De lo que tú me señalas, yo insisto en que no es sano para ningún país, pero menos para México, y menos en la situación económica en la que está inmerso nuestro país y las familias mexicanas, el terrorismo fiscal. Yo he señalado, y lo decía y lo reitero, la lista negra es legal, pero es terrorismo fiscal. Y lo que no sabemos es la lista oscura. ¿A cuántos empresarios se les condonaron impuestos, multas y recargos? También nos gustaría saber, porque es transparencia y es el derecho que tenemos los mexicanos a saber a quiénes, cuánto y por qué se les condonaron los impuestos. Esa es la lista que le gustaría saber al pueblo de México. Pues muchas gracias, que tengan buena semana. Es que es una ley que ustedes aprobaron y ahora todo el mundo se queja de que, les da miedo la lista negra. No, yo estoy diciendo que es legal. También está la reforma de transparencia que debería de obligar a tener esa lista oscura que no tenemos.